Pero sí, qué suerte que llegaste, Juli. Porque ya tenemos... Ya pones esta música, Claro, ya sabemos de quién aparece. se trata. Ya tenemos a nuestro primer invitado de la noche, el señor Macaya Márquez. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Impecable, Macaya. Impecable con ese saco divino, esa corbata, No, divino. Para mí Macaya tiene la música en el saco. Entonces cuando se puede pone el ser. saco, sale la música. ¿Por qué? ¿Qué clase de música es? Depende, ¿no? No, esta música podemos- que te identifica o que ha identificado el fútbol mucho tiempo. Macaya debe ser uno de los periodistas al que todos los hinchas de fútbol quieren, porque siempre los periodistas tienen sus, los que están a favor, en contra, tienen sus... Pero a vos te quiere todo el mundo. Sí. No lo sé, no lo sé. Es muy difícil asegurar una cosa así. De todas maneras, tengo una buena corriente con los aficionados, ¿no? Que se deriva del tratamiento que uno le da a los profesionales que defienden la camiseta de la cual ellos son hinchas, circunstancialmente. Cuando digo esto, quiero decir, yo tomo distancia con el protagonista, pero soy muy respetuoso del protagonista, que es el que, sin darse cuenta, me obliga a intentar ser cada día mejor, a intentar conocer cada vez más de lo que se trata, para poder con propiedad hacer una crítica como corresponde. El primero que sabe cuando las cosas le van bien o no le han ido bien es el protagonista. Si vos se lo podés marcar porque tenés la obligación de hacerlo, por tu tarea, pero con respeto, con altura, con nivel, te lo va a agradecer. Aunque no te lo agradezca, sabe que no tenés una segunda intención en ese aspecto. Eso te iba a decir, Claro que que tus sí. críticas hacia el fútbol en general se notaban o se notan, mejor dicho, porque seguís trabajando, que no hay otra intención, que la intención es describir lo que ves y opinar sobre lo que ves. Puedes estar en desacuerdo, estar de acuerdo, pero Sí. no tenés... Me parece que querés demasiado al fútbol como para tener malas intenciones. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí me han preguntado muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo arrancó mi pasión por el periodismo? ¿Cómo empecé yo mi tarea como periodista? Sí, en realidad yo arranqué a los 15 años en Radio El Mundo, donde hoy está Radio Nacional, y en Maipú 555, el primer edificio hecho por los ingleses para radio. Estaba el diario El Mundo en la calle Río de Janeiro también. Era toda una empresa, la empresa editorial Jaime. Pero en aquel tiempo se valoraba de una manera diferente y se hacía una crítica de una manera distinta. En general también los periodistas que llegaban a la radio y posteriormente llegaron a la televisión habían nacido en la gráfica. Y vos sabés muy bien que para trabajar como periodista en gráfica tenés que utilizar muy bien el idioma. No podés permitirte ser chabacano, no podés permitirte golpe bajo. Y bueno, y en Es ese más, sentido... escuché por Sí, ahí, decime. hablando de idioma, que el director del gráfico, cuando trabajabas ahí, te dijo que ibas a tener que inventar palabras nuevas después de un partido, porque había sido algo tan No lo sabes. Sí, ¿sabes impresionante. cuál fue? A ver, Te voy a contar cuál fue. Fue en el Mundial de Alemania, en uno de los Mundiales de Alemania. Nosotros, los periodistas, en general buscábamos llegar a la sala de prensa, o lo más cercano a la sala de prensa, o a las entradas, o a los ingresos en los estadios que daban directamente a la sala de prensa. Entonces, se arma, y todavía se sigue estructurando de esta manera en los campeonatos del mundo, en determinados puntos salen micros exclusivamente para periodistas acreditados. Entonces nosotros fuimos a un hotel con Osvaldo Ardizone, periodista de gráfico, y de ahí dejamos el auto y tomamos el micro para ir hasta el estadio. Fuimos al estadio. Ese día jugaron Holanda y Argentina. Holanda le hizo 4. Entonces, eso que vos acabás de mencionar, Qué feo. cuando íbamos hacia el micro de vuelta, cabizbajos y pensativos, mirá que nosotros conocíamos bastante de cómo jugaba Holanda, pero esa sorpresa no la pensábamos tener. Y me dice, Enrique, ¿qué pasa? Vamos a tener que inventar palabras nuevas. ¿Cómo? ¿Para qué? Para describir lo que acabamos Claro. de ver, porque esto no lo habíamos visto antes. Claro. Bueno, ¿Verdad? lo que sí tenemos visto en vos es la cantidad de años que trabajás como periodista deportivo. Cubriste a nivel mundial todos los mundiales
desde el año 58 hasta la fecha, y este homenaje te lo hicieron en Estudio Fútbol. Mirá. Lo que él siempre rescata era lo de los 5 hermanos, el pasillo, la pelota. Había un diariero que vivía a la vuelta de la casa y bueno, él le repartía los diarios, pero de muy chiquito. Y bueno, cuando ya fue más grande empezó a trabajar en radio. A los 15 años, en determinado momento, una vez faltaba un periodista para comentar un determinado partido y le preguntaron, ¿lo querés hacer? Carlitos, esta salida así del Luna Park, ¿significa de alguna manera la salida de Monzón del boxeo o va a seguir en el boxeo? Él hacía boxeo, hacía automovilismo, hacía lo de Bonavena, lo de Monzón. Aquí estamos en cancha de Ferrocarril Oeste y está a punto de levantarse el telón. Comentaba a su vez para la radio y la televisión en esos tiempos, tenía un micrófono puesto en la cabina de radio y otro micrófono en la cabina de la tele, y iba de cabina a cabina. Cuando va a transmitir está 3 horas antes por lo menos y prende las luces y bueno, corta el pasto que no está bien ubicado, pone los banderines y después arranca la transmisión. Es San Martín, es el prócer de los periodistas deportivos, es el que inventó el comentario por televisión. Muy bien. Sos un prócer. Claro, es San Martín. Un prócer. Claro, total. Qué graciosos son, ¿eh? ¿Te ofrecieron estar en algún billete, Macaya? Yo te pongo, ¿eh? No. Creo que nadie va a estar en desacuerdo. Cosas que dicen mis hijos ahí son absolutamente ciertas, ¿no? Pero lo que yo quería puntualizar antes, y casi se me pasa, y lo voy a hacer ahora, es que yo no hago periodismo porque yo estaba enamorado de hacer periodismo o de hacer el periodismo o de trabajar como periodista. A mí lo que me interesaba era el fútbol. Entonces yo, para estar cerca del fútbol, cuando era empleado administrativo en la radio, me acercaba a lo que era la organización deportiva, Fioravanti, Enzo Ardigo, que era, en ese tiempo era director de Radiolandia todavía, y de la revista Goles. Gente que hablaba muy bien, que decía muy bien, que usaba los tonos, cuando en radio se usaban tonos. Claro. Claro, pues no es lo mismo, borrar la imagen. No era solo decir, sino claro, cómo lo decías. Claro, claro. Entonces, te imaginas, estamos volviendo un poco hacia atrás, pero de todas maneras creo que vale la pena. Y entonces, de ahí sí, accidentalmente, después de haber estado tanto tiempo junto a ellos, un día apareció una oportunidad y me dice, mire, me tiene que hacer un favor. ¿Qué pasa? Tiene que venir a comentar tal partido. Le digo, no, yo no sé comentar. ¿Cómo no vas a ir a comentar? Usted está trabajando con nosotros desde hace tanto tiempo. Y bueno, y así comenzamos y bueno, y ahí vino todo. Cuando Saco decía que tenía un micrófono y un micrófono, yo tenía, como lo dijo él, muy bien, y además en la misma cabina de transmisión tenía un auricular con la radio, con Muñoz, y tenía el otro auricular con lo que me decía el director de cámaras, ¿no? Increíble. Entonces tenía los dos. Y tenía a Mauro Viale al lado, y teníamos micrófonos con llave. Entonces, como nosotros grabábamos en ese tiempo, y no era la transmisión directa del fútbol, entonces yo le hacía una seña, cortábamos los micrófonos, yo salía con un flash para la radio, y volvíamos al tono de la televisión. ¿Te imaginas? Una cosa era hablar pausadamente por la televisión, y otra cosa era... el ritmo de la radio. Tratar de estar el ritmo de la radio y el tono del gordo. Mira, vos lo que me estás diciendo, algo entiendo ahora, esa imagen de mi padre que yo nunca entendía por qué miraba la televisión y escuchaba la radio el mismo partido de fútbol. Bueno, y decía, pero ¿por qué no le pones volumen? Claro, y se terminó? No, es que no lo relatan igual. Claro, no, es que vos no ibas a la cancha, creo yo, ¿ibas a la cancha, Caro, vos? No. Bueno, en la cancha era un clásico antes, todo el mundo con la radio, escuchando el partido, porque no había... Claro, pero en casa, con la tele, en casa con la tele y el diario, además, todo junto y dormido. Después, si te le apagaba la radio, decía, no me apagues la radio, que estoy despierto. Bueno, escuchá, Macaya... Antes que Muñoz, espera, te cuento esto, antes que Muñoz estaba, entre otros, muy buenos relatores, Lalo Peliciari, muy famoso, ¿no? Y a Lalo Peliciari un poco lo traiciona la Espica. La Espica, estoy hablando de la radio pequeña portátil que llevaban a la cancha, como dicen ustedes. Porque él, antes de que apareciera la radio en la cancha, llevada por un aficionado, él decía, me gusta el 10, me gusta fulano de tal. ¡Pum! Cabezazo, gol de fulano de tal, les dije yo. Cuando apareció la Espica ya no podía decir eso. ¿Por qué? Porque él lo decía una vez derecho consumado.
Claro. Con la radio los tipos se daban cuenta de que estaba atrasado. Bueno, uno de los momentos que te tocó vivir, como a todos nosotros, es la gloria de 1986. Así que vamos a ver imágenes, mirá. A ver. Enrique, yo creo que es bastante difícil poder buscar ahora en este momento la reflexión más precisa y exacta, ¿no? Se han gastado las preguntas, se han gastado los elogios. Por suerte se han gastado los elogios, porque en principio fueron bastante reticentes. Usted dijo que pensó en una persona cuando salió campeón del mundo. En Subeldía. Me pensaba, ¿quién pensás en la familia? No, en este momento no pienso en mi familia, pienso en Subeldía. Pero además, Enrique, se da el caso que hubo una jugada como la de Subeldía, un centro al primer palo que se pierde en Valdano y Batista, creo, entrando en el área chica, ¿te acuerdas aquel córner, el primero del partido? Después un cabezazo de Brown, entrando a buscar una pelota quieta. No solo pensaste en Subeldía, sino que Subeldía estuvo en la cancha, Carlos. Yo creo que sí, yo creo que siempre estuvo al lado mío. Si el equipo no hubiera jugado bien, no hubiera salido campeón del mundo. Con toda seguridad. Pero a veces se puede jugar bien y no se deja la imagen que ha dejado este seleccionado argentino. Yo creo que acá son cosas rescatables pero muy importantes. La conducta, la forma en que se manejó el plantel y sobre todo cambiando la imagen del argentino en estos pueblos, en estos lugares en donde generalmente había sido mal mirado. Yo creo que ahora la cosa cambia. Yo creo que Argentina en este campeonato cambia la imagen. Usted vio que ningún jugador reaccionó, no hubo reacción, se jugó virilmente, jamás un jugador reclamó. Hubo muy pocas ocasiones, como el penal de Italia, pero generalmente fue un equipo que se comportó como se debe. ¡Qué bueno! Bueno, para los que no se dieron... Te larga las preguntas, che. Sí, no, vos le dabas, pará, le dabas clase a Bilardo. Eran vos. con comentarios Vos, las claro. preguntas. Una cosa increíble. Hoy corregiría yo, a un alumno mío lo corregiría. Lo pregunte más sintéticamente, vaya derecho al objetivo. Bueno, ahí... Pero vos sabés por qué, porque era necesario. Eso era necesario. Yo estuve muy cerca de ellos. Yo había estado muy cerca de ellos con Estudiantes de La Plata, había trabajado yo en la ciudad de La Plata. Entonces yo conocía muy bien lo de Subeldía, conocía toda la historia que tenían ellos. Y yo trabajé muy cerca, periodísticamente, de la selección de Bilardo, porque iba permanentemente a los entrenamientos y yo sabía cuál era la idea, qué era lo que esperaban, qué era lo que estaban buscando. Lo encontraron a último momento y casi algunas cosas hasta por casualidad. Pero por eso yo trataba de explicar en la misma pregunta cosas de que yo sabía y que ellos habían marcado como parte de su trabajo, de hecho exitoso trabajo por otro lado, ¿no? Obvio, bueno, para los que no se dieron cuenta, Víctor Hugo Morales estaba ahí también preguntando, porque a veces También. claro, uno lo da por sentado, pero para el que no se dio cuenta... Y justamente esto me lleva a algo que quiero preguntar. Yo que soy pincha rata, así que imagínate, con los estudiantes de La Plata, sí, yo soy pincha, tengo familia paterna toda de La Plata. ¿Cómo es esta cuestión cuando el comentarista deportivo es de algún equipo? Viste que siempre uno quiere saber. Entonces, entonces habla a favor de tal equipo porque es hincha de ese equipo. ¿Cómo hace uno? ¿Tiene que decirlo, no tiene que decirlo? ¿Cómo es la historia? Hoy no sé cómo es la historia. Realmente debo reconocer mi ignorancia. ¿Pero por qué? Porque hoy hay mucho periodismo partidario que sigue a determinados clubes con determinados periodistas especializados cada uno en ese club en particular. Entonces, bueno, de alguna manera esa confianza te da un contacto que te hace casi familiar e hincha de ese equipo, más allá de que puedas o no puedas hacerlo, ¿no? Yo resigné esa parte que para el aficionado, para el hincha o para el periodista hincha es riquísima en cuanto a lo que uno puede sentir, en cuanto a cómo uno puede emocionarse y cómo toma el fútbol como una pasión. En cambio, yo tuve que olvidarme de una tribuna nunca más y pasé a hacer el análisis. Un análisis exhaustivo, el análisis del cirujano. Bueno, me gustaba eso. Y por suerte, se me dio. Pero en general es muy difícil para los jóvenes que se traicionan precisamente defendiendo todas las causas que defienden, como si vistieran ellos mismos la camiseta y ser protagonistas en defensa de esa camiseta. Una lástima cuando dejó, ¿no? Sí, la verdad que Macaya, nos acabamos de enterar que vos en un momento dejaste el periodismo la profesión para representar a jugadores de dudosa procedencia. No hagas ningún comentario. No mirá. diga. No, sí, mirá. En la punta se encuentra el jugador del Ballester Molina, Fati Gatti. Buenas noches, Fati Gatti. Buenas noches. Y su representante, apoderado y manager,
El señor Donato Álvarez. Así es. Bueno, ¿qué ha sucedido, Donato Álvarez? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido de todo. Estamos en la ruina. Y en la Fatigati. Ha sido perseguido constantemente por estos dos, no sé cómo llamarlos, si señores o qué cosa. Pero ahí no va a terminar la cuestión, porque esta noche sabe muy bien, yo he traído testimonios, pruebas fehacientes de la persecución a que se ha sometido a este joven jugador de un brillantísimo porvenir y prácticamente con uno de sus pies puesto en Europa. ¿Por qué no nos cuenta, Fatigati, qué es lo que sucedió? Bueno, como todo el mundo sabe, y si no sabe lo cuento, a los 88 minutos del segundo tiempo yo venía con pelota dominada por el andarivel izquierdo, eludo 1, 2, 3 hombres, sale el arquero, lo elude y cuando voy a patear yo siento una parálisis en el cuerpo y en ese momento veo al señor referee que se me acerca y me dice: qué macana, pibe, justo que Basile te había llamado para la selección. Ahí te vimos, te dimos la cana. Con Alfredo Casero, con Capusotto, con Fabio Alberti y Mex Urtiz Berea. Actuando como representante en Cha-Cha-Cha. Pero muy bien, muy convincente. Sí, sí. ¿Cómo fue que te lo propusieron? Ni me acuerdo. Mucha plata, Macaya, mucha plata. Seguro, mucha plata. ¿Alguna vez en tu... Escuchame, ¿en tu carrera te tentaron para otra actividad y dijiste que no? Sí, pero no dije que no. Pero no, actividades... Bueno, yo tengo una cátedra en la facultad, por ejemplo. Ese tipo de cosas, pero no... Después, bueno, mi carrera en la radio, mi carrera administrativa, porque yo empecé de cadete y terminé de gerente, porque terminé como gerente comercial de la radio. Y paralelamente hacía comentarios deportivos. Una cosa media extraña, media rara, ¿no? Tirabas el córner y lo cabeceabas, prácticamente todo. Sí, porque además lo vendía, era el gerente comercial. Lo comercializaba. Cuando jugabas al fútbol, ¿cómo eras como jugador? ¿Qué te decían? Por suerte para mi profesión no era muy bueno. Entonces tenía que agudizar el ingenio para estar a la par de los demás. Entonces, hoy en día se habla mucho de la pericia técnica, que son las condiciones como para jugar, ¿no? Y entonces el crack o el tipo que tiene condiciones realmente muy buenas, sin llegar a ser crack, pero como muy buen jugador, no tiene que pensar tanto. En cambio yo, que era menos jugador, que era menos capaz, que tenía menos virtudes, tenía que pensar y eso me hacía desarrollar no solo el pensamiento, sino la especulación. ¿Qué nos conviene? Pero nosotros especulábamos hasta... Yo jugaba en el Parque Avellaneda. Mirá la banda que hay ahí. Mirá eso Tití. te iba a decir. ¿Está Tití Fernández ahí? ¿Lográs identificar a ver quiénes son? Yo estoy lejos del monitor. No lo veo en pantalla. Tití, sí, mirá Tití, abajo ahí a la derecha. Y al lado está el ruso. Y después está Leto. Tañembro. Y después vengo yo. Mirá. Sí, mirá. Bueno, nosotros nos juntamos con los periodistas. Que le agarró un ataque de striptease y se sacó la remera. Paenza jugaba muy bien. Y además nos juntábamos porque se hacían campeonatos en donde jugábamos los periodistas. Pará un poquito. ¿Tití era de un cártel mexicano o no? Porque el aspecto de Tití ahí es sospechoso, te digo, ¿eh? Para mí en algo raro andaba en esa época. Era Pablo los jugadores, hoy en día los jugadores hacen un gol y se ponen la pelota debajo de la camiseta. Pero buenísimo. Y así, o en el Parque Avellaneda, yo tenía una barra de amigos muy piolas, pero muy piolas, y entonces de pronto mirábamos y elegíamos el peor de los contrarios y decíamos, bueno, cuando vamos a perder la pelota se la tiramos a ese. Se la damos, porque a ese nos la entrega a nosotros, nos la devuelve o se la sacamos enseguida. Pura estrategia. Pura estrategia. Y bueno, había que rebuscársela. Y yo creo que eso te enseña mucho, ¿eh? Y después, bueno, el contacto con los grandes técnicos, por ejemplo. Yo hablaba mucho con ellos. Con Bilardo hablé mucho, con Subeldía hablé mucho, con Juan Carlos Lorenzo hablé mucho. No tanto con Menotti, que fue el que realmente también le dio un nuevo impulso a la selección argentina, buscando jugadores en el interior, dándole la seriedad que corresponde a la organización de una selección argentina. Pero bueno, yo tengo de todo, porque
Yo arranqué en el primer mundial y me comí 6 con Checoslovaquia. Yo no sé, Y volví pero a fumar. sí que hablando de rebuscarse, te tuviste que rebuscar para llegar al lugar donde ocurría el mundial. Tuviste problema con los viáticos, ¿es verdad? Con un pequeña cosita. Pero vos fijate que cuando estábamos arriba del avión, salíamos de Seiza, yo iba con Eugenio Ortega Moreno. Y Eugenio me dice, mira, cuando lleguemos a Hamburgo nos van a estar esperando el gordo, Roberto Moreno. Y le digo, mira, yo estoy leyendo el pasaje y dice que vamos a Frankfurt. ¿Sabes lo que tuve que hacer? En la última, estamos hablando de DC-7, estamos hablando de una época en donde no era fácil reabastecer, había que parar en muchos lados precisamente para que los aviones, ahí lo tenés, tomen combustible, pero tuve una cita con una señora, muy gentil ella, que vivía en San Isidro, que volvía a Alemania y me explicó y me hizo la fonética de cómo tenía que pedir los 2 pasajes para irme de Frankfurt, que nosotros llegábamos, a Hamburgo, en donde nos estaban esperando. Mirá, ahí la foto, estás a punto de subir al avión. Sí, esa es una escala, ¿eh? Ah, una escala. Una escala, yo no sé. Sí, pero también paraba en todos lados el avión. No eran aviones que podían tener un tiraje largo en cuanto a los kilómetros que podían consumir. No. Pero bueno, más allá de eso, yo recuerdo que en el tren había un matrimonio alemán y yo iba con mi compañero. Nos miraban como diciendo, estos raros, ¿de dónde vinieron? ¿En qué hablan? Claro. Y vos fijate cómo es la cosa, ¿no? Porque hoy, cuando vos querés hacer una referencia mundial a algún argentino para que a vos te reconozca, hoy decís Maradona. Maradona. Tal cual, ¿sabés? tal cual. Claro. Entonces, ¿sabés? No estaba Maradona en ese tiempo. Y estaba claro. Fangio. Ah, entonces mirá. yo le dije, Fangio. Argentina, me dice el tipo. Mirá qué loco. Siempre tuvimos alguno. Alguna vez tuvimos a Fangio, alguna vez tuvimos a Vila, siempre tuvimos a alguno que nos representara tan bien en el campo deportivo que nos permitiera que nos reconozcan como argentinos precisamente por los atributos deportivos que ellos han mostrado en la práctica, cada uno de su deporte, ¿no? Obvio. Claro. Bueno, vos sabés que también podemos decir, si nos vamos a lo artístico, Gardel, qué sé yo, tenemos un montón. Pero bueno, Sí, más allá claro. de los referentes que tenemos, que por suerte cada tanto aparecen, tenemos un mensaje para vos, mirá. A ver. Me la hicieron muy fácil hablar de Macaya Márquez. Para nosotros, para los periodistas más 40, es Messi, es Maradona. Es uno de los ejemplos a seguir, sin dudas. Más de uno de mi generación empezó a estudiar periodismo por él. Para tratar de darlo con ejemplos, te ponías a ver la tele y él enseguida, en menos de 5 minutos, ya te decía cómo se paraban los equipos. Era inmediato y a partir de ahí vos lo empezabas a seguir. O sea, nos dio una educación a aquellos que nos gusta el fútbol, por supuesto, de táctica, y con un lenguaje llano, con un lenguaje simple que todos podíamos entender. En lo personal, tuve la posibilidad en mis comienzos, allá por el año 97, de trabajar con él en radio y uno va aprendiendo cosas, formas, tratos con la gente, respeto sobre todo. Pero me voy a quedar con una anécdota y creo que con esto lo pinta claramente. En algún momento me tocaba comentar, a mí debutaba comentando en radio un partido y le pedí un consejo. Le dije, Macaya, ¿qué puedo decir? ¿Qué tengo para decir? Y me dijo, mira, tratá de ser simple en lo que decís, no te vuelvas loco con las palabras y pensá que el oyente es una persona común, porque hay aquellos que egresaron en Harvard y que tienen un máster y aquel que no terminó la escuela primaria. Todos te tienen que entender. Trata de ser claro con eso. Me parece que esto lo pinta claramente como es Macaya, seguramente uno de nuestros ídolos o referentes periodísticos para los que tenemos más de 40 y los más jóvenes también. Ah, muy bien. Lindo. Muchas gracias, Pinzón. Muchas gracias, muchas gracias. Pero es verdad que, Bueno, que a vos te entienden todo, Macaya. En todas las generaciones te han entendido. bueno, vos sabés que debajo de todo esto también hay, no digo secretos, pero hay algunas razones, causas, que nos motivaron para ir modificando y cambiando la cosa. Pero no se comentaba. Yo arranqué casi con la televisión o con el fútbol televisado, donde acá no se comentaba mucho, prácticamente no se comentaba. Entonces tuvimos realmente que inventar el comentario. Entonces escuchábamos
como la televisión copiaba mucho a la televisión de Estados Unidos, y Estados Unidos no tenía fútbol, mal podía copiar lo que tenía que ver con este deporte. Claro. Entonces teníamos que escuchar Italia o escuchar España. Y vos viste cómo son los españoles y los italianos, los europeos en general, cuando puntualizan nada más que el jugador, que era lo que hacía Mauro al principio. Decía fulano, mengano, sutano, y yo tenía que entrar y explicar de qué se trataba. Entonces, bueno, había que encontrar los tiempos, no había que encimarse con las imágenes, había que inventar una forma de expresión que nos acercara al telespectador y que le facilitara determinadas cosas. Hoy se sigue manteniendo más o menos lo mismo, incluso hay quienes la han mejorado, por supuesto, y el secreto era adelantar un poco a lo que podía pasar y explicar muy bien lo que había pasado. Qué bueno. Inventaron un lenguaje, muy buena en realidad. definición. Sí, inventamos un lenguaje. Muy buena definición. Bueno, ¿qué es eso? hoy otro colega que te quiere mandar un mensaje y dice así. Bueno, sin lugar a dudas, Enrique Macaya Márquez para mí es un gran referente y desde que empecé a trabajar a su lado, un gran compañero, una persona maravillosa, generoso. Así que, ¿qué más puedo decir? Que espero que haya pasado un hermoso cumpleaños y el placer de trabajar todos los domingos a su lado. Increíble. Hoy, ahora nos vamos a encontrar. A las claro, 11 ahora después que termina Vivo para Vos está el programa. Queremos Aquí está el fútbol. charlar un poquito con de Cayetano. cómo fue también un programa que nació en pandemia como nosotros. Sí, sí. Pero bueno, arrastramos nosotros ya del año anterior una parte de un antecedente, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay muchas chicas que trabajan muy bien con el periodismo. Te iba a deportivo, preguntar eso, ¿cómo es trabajar con mujeres hablando de fútbol? Porque de la época que vos venís, no era ni pisaban la cancha, creo. Un pecado. Y ahora No, está era un lleno de pecado. mujeres que saben muchísimo de fútbol. Pero saben y lo expresan bien, están muy bien informadas. Que de última, la información vos la podés consumir y si sabes buscarla, la encontrás y la aprendés de memoria. Sí, pero hay que Saben transmitirla. razonar. Claro. Claro, y saben razonar bien sobre algo que, vos fíjate, yo lo del fútbol lo vengo estudiando desde que comencé a comentar. Entonces, hubo un momento en que los psicólogos sostenían, algunos psicólogos sostenían, pero los que más analizaban los deportes, que la mujer, por ejemplo, si vos le tirabas una pelota, se agachaba y la agarraba con la mano, porque tenía que ver con su connotación de madre, acariciaba, ¿no? Y el hombre venía y te pegaba una patada, rompía con todo, porque exteriorizaba su viril fuerza como una demostración de ser más capaz, ser más contundente y ser mejor. En realidad y hoy en día la cosa en no es realidad igual. éramos más primitivos, no éramos ni más capaces, ni más nada. Exactamente. Bueno, Macaya, Exactamente. la verdad que es un placer hablar con vos y aprender de vos y que sigas siendo un referente en el periodismo en general. Así que te mandamos un beso. Después de Vivo para Vos acá en Canal 9, vamos a estar viendo fútbol con vos. Claro que sí, comentando todo, de todo. Beso grande, Macaya. Gracias por abrir la casa. Amables, Ahí está, Ahí besito. está, ahí está. Gracias. Bueno, está